مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Buenas tardes a todos y a todas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos en nuestro canal La Sabiduría en el Islam, en este programa Aprender el idioma árabe para principiantes. Recuerdo que estamos dando el nivel 1, el mustawa al-awwalu, para los principiantes, para los que desean aprender el lughat al-arabiyya, el idioma árabe de una manera sencilla, de una manera correcta, de una manera rápida, y aprender a identificar rápidamente todas las letras y poder leer el idioma árabe y aprender el idioma árabe en el idioma árabe. Hoy toca una letra nueva y es la clase número 10. Esto es el número 1 y esto es el puntito y forma el número 10. Ad-darsul ashir, la 10ª clase, la clase número 10. Toca la letra Tha. 3 puntitos. La Tha, como lo has visto, es una de las letras parecida a la Ba, si le ponemos un puntito abajo, y a la Ta, si son 2 puntitos arriba, y ahora, sumándole un tercer puntito, obtenemos una letra nueva y es la Tha. La Tha que tenemos en España, en algunas regiones de España, pronunciamos la Tha, la Z. Esta va a ser nuestra Tha. Recordamos la Ba, un punto abajo, la Ta, 2 puntos arriba, y la Tha hoy con 1, 2 y un tercer punto arriba. Y son las 3 letras, no vamos a encontrar una cuarta con 4 puntos, por ejemplo, no. Son las 3 letras en el idioma árabe, muy parecidas, únicamente las diferenciamos con los puntos, 1 abajo, 2 arriba y 3 arriba, la Ba, la Ta y la Tha. Ba, Ta, Tha. Y ahora nos toca la Tha. De la misma manera, si eliges un tamaño para la Ba, así la Ta y la Tha tienen que ser proporcionadas. No vas a escribir en árabe una vez la Ba así, y luego la Ta así, y luego la Tha, por ejemplo, así. No hay proporción entre las 3 letras. Tú tienes que elegir una proporción. Al principio, a lo mejor tú, tal como principiante, tú sueles escribir un poco grande, con letras, por ejemplo, grande. Para facilitarte, a lo mejor, te vas a acostumbrar poco a poco. Tajun. Y luego con el tiempo ya vas a poder poco a poco a reducir el tamaño de tus letras. La Tha hemos dicho 1, 2 y 3 al principio de la palabra, tal como la Ba y la Ta. 3 puntitos. En el medio de la palabra, nuestra Tha la volvemos a encontrar o bien suelta o bien unida con una letra anterior. Y al final de la palabra la volvemos a encontrar en su forma entera, o bien suelta, o bien unida con una letra anterior. Y esto es la Tha, principio, medio y final. En cuanto a las vocales cortas, con la Fatha, Tha, con la Dhamma, Thu, y con la Kasra, Thi. Las vocales largas, la misma regla, le sumamos a nuestra Tha una alif y lo leemos Tha. Thu, para obtener Thu le sumamos la Waw. Y para la Thi le sumamos una Ya. Tha, Thu, Thi. La Thi, cuando la encuentras para alargar la kasra,
Si está en el medio de la palabra, te recuerda, acuérdate, la escribes así, thi, y luego vas sumando las letras que debes de sumar. En cuanto a las tanwin, tenemos than y nuestra alif de gramática, than, la escribimos y no la leemos. Thun, thun, thin, las tanwin únicamente al final de la palabra. Al final de la palabra nunca vas a encontrar tanwin ni en el medio ni al principio de la palabra. No hay en el idioma árabe. Con la fatha, tha. Con la dhamma, thu. Con la kasra, thi. Awwalul kalima, principio de la palabra. Wasatul kalima, medio de la palabra. Akhirul kalima, final de la palabra. Aquí ya tenemos algunas letras ya estudiadas. La alif, la waw. Ahora la waw, la kaf, la mim, la ta, la a. ¿Se acordáis? Si quiero alargar la vocal a, la puedo escribir así. A, khiru. Ya esa palabra tenemos que leerla. A, khiru. La ja la dimos y la ra la dimos. A, khiru. Ka, ma y ti. Nos falta pocas letras para poder leer los demás de las palabras. Aqra'u, leo. Tha, thi, tha, thu, tha, thi, ma, ru, kha, ru, kha, ba, zan. Como lo dimos, la tanwin fathatan encima de la letra y no del alif. Ku, jun, thin, thi, thun, jan, khu. Nuestras palabras. Khubzun. Khubzun. Esa palabra ya la dimos una vez y hemos dicho que significa pan. Kha. Mi. Khami. Ratun. Khamiratun. Levadura. Khamiratun. Babun. Babun, la primera palabra que hemos estudiado en la primera clase, ¿cuál significa? Puerta. Babun. Thabata. 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 Permanecer firme. Thabata. Fi. Fi. Ba. Ha sido recompensado. Kathura. 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 Creció. Por ejemplo, puedes decir Kathura al-adad. El número de personas ha crecido. Kathura. Rathun. La ra con la tha que lleva shedda con dhammatan. Rathun. Rathun. Turathan. Turathan. Esa alif es la alif de gramática que sumamos cuando escribimos las dos fatha, las fathatan. Es la alif que se escribe, no se pronuncia, como le hemos dicho. Turathan, dos cosas. La escribimos, no la leemos, y las dos fatha la ponemos encima de la tha y no de la alif. Turathan. Se acaba nuestra clase, la 10ª clase de nuestro libro. Avanzamos rápido, alhamdulillah.
Los alumnos que desean repasar los demás de las clases encontrarán los vídeos anteriores. Inshallah, esperamos que esa clase ha sido beneficiosa. Deseamos a todos los alumnos y a las alumnas de mejorar rápidamente y también de seguir nuestro programa para terminar nuestro nivel 1 y seguir con los demás de los niveles que vamos a proponer en este canal. Suscríbete si no lo estás. Comparte para que tus compañeros y compañeras puedan aprovechar de esas clases. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.